Bueno, a continuación entonces vamos a hablar el otro tema que tenía para ustedes hoy, que es la anatomía y fisiología del sistema urinario. Entonces vamos a hablar un poquito de la anatomía y fisiología del sistema urinario, que es llamado también llamado sistema excretor, ¿no? Ese sistema urinario está formado por una serie de estructuras, ¿verdad?, cuya función es recoger y eliminar todas las sustancias de desecho resultantes de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en nuestro organismo, ¿no? Está constituido básicamente por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, ¿verdad? Tenemos dos riñones, riñón izquierdo, riñón derecho, dos uréteres, el uréter izquierdo, el uréter derecho, que son los tubos musculomembranosos, que van a llegar, van a transportar la orina hasta la vejiga. Aquí tenemos la vejiga urinaria y a través de la vejiga urinaria pues se va a eliminar esa orina a través de la uretra. Entonces tenemos el aparato urinario, riñones, uréteres, vejiga y uretra. En ese sistema urinario, básicamente los órganos principales son los riñones, ya que los riñones son los que van a formar la orina, ¿verdad?, a través de un proceso de filtración de la sangre. Digamos, los demás elementos, las demás estructuras simplemente sirven de transporte de la orina para eliminarla hacia el exterior. Los riñones, como dijimos, son los órganos principales y cumplen una serie de funciones. Forman la orina, ¿verdad? La orina allí mismo en el riñón por un proceso, como dijimos, de filtración de la sangre. Pero el riñón también tiene un efecto como, trabaja como una glándula endocrina, ya que él secreta una sustancia que llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que es necesaria para la hematopoiesis, que la hematopoiesis es la formación de células sanguíneas. En un paciente con un problema renal, insuficiencia renal, a veces hay que administrarle eritropoyetina exógena porque de lo contrario es un paciente que sus niveles, sus cifras de hemoglobina, glóbulos rojos van a disminuir porque no se está produciendo ese mecanismo que ya se llama hematopoiesis, porque le hace falta la eritropoyetina producida por el riñón. También el riñón produce una sustancia que se llama renina, y esa renina participa en la regulación de la presión arterial. Forma parte de lo que se llama el sistema renina-angiotensina. Y esa renina, pues, proviene del riñón. Ya después viene lo que es el transporte de la orina, que es por los uréteres, de la orina, o sea, desde los riñones hasta la vejiga. Y el almacenamiento de la orina en la vejiga y finalmente la eliminación de la orina a través de la uretra. Los riñones, como hablamos hace rato, son dos órganos macizos, ¿verdad? Uno derecho y uno izquierdo, que están situados en la región lumbar, uno a cada lado de la columna vertebral y en una situación más anterior a la columna vertebral. El tamaño promedio en el adulto de los riñones es de 11 por 3 por 5 centímetros, 11 centímetros el diámetro longitudinal más largo, 3 centímetros de grosor y 5 centímetros de ancho. El peso más o menos oscila entre 110 gramos en la mujer y 180 gramos en el hombre adulto. El riñón derecho está ligeramente más bajo que el izquierdo y esto obedece a que el riñón derecho pues está debajo del hígado y el hígado, la presencia del hígado hace que el riñón esté un poquito más bajo que su homónimo riñón izquierdo. Si nosotros realizamos un corte en un riñón en un sentido vertical, entonces vamos a observar una serie de partes en las cuales se divide el riñón. Más adelante lo vamos a ver en forma gráfica, pero por ahora les digo que se divide entonces en corteza y médula renal. La corteza renal es la porción más externa, de aspecto uniforme y más o menos mide 1 centímetro de espesor y rodea lo que es la médula renal. Y la médula renal es la parte más interna del riñón, tiene un aspecto estriado y es formado por una serie de pirámides cónicas, que son llamadas pirámides de martillo. Aquí vemos entonces la estructura renal. Aquí tenemos entonces el riñón, tenemos la parte de la corteza renal y tenemos la parte de la médula renal. Fíjense que la corteza renal es esta parte que está más externa, más o menos con 1 centímetro de grosor,
Y aquí estaría la médula, y en esta médula existen más o menos entre 8 y 18 pirámides cónicas. Esas pirámides tienen una base y tienen un cono. La base está hacia la parte externa, hacia la corteza, y el cono apunta hacia la parte interna del riñón para formar entonces lo que son los cálices renales. Esta sería entonces una pirámide renal, esta sería la papila renal acá, y entre una papila, perdón, entre una pirámide y otra pirámide se introduce entonces una parte de la corteza y forma como una especie de columna, y esa columna se conoce como columna de Berti. El seno renal, esta parte acá que está cerca de lo que es la columna de Berti, es donde convergen arterias, venas, nervios que entran por la pelvis renal. Fíjense ustedes que allí existen una serie de tubos que se van formando, que son los cálices renales. Aquí hay un cáliz menor, aquí hay otro cáliz menor, aquí hay otro cáliz menor, y la confluencia de esos cálices menores forman el cáliz mayor, y esos cálices pues se van uniendo para formar lo que es la pelvis renal, que sería todo esto. Fíjense que aquí está el cáliz mayor, que es la confluencia de los cálices menores. El hilo renal, más adelante lo vamos a ver, el hilo renal es como una especie de hendidura que tiene el riñón en su parte interna, por donde va a entrar lo que es la arteria renal, van a entrar los nervios, arteria y nervios renales, y va a salir de allí las venas renales, y va a salir de allí el uréter de ese riñón. Entonces, como ya les había explicado, el hilio renal, a través del hilio penetran entonces la arteria renal y los nervios, y sale la vena renal y el uréter. Ya les había dicho entonces que la zona de la corteza renal, situada entre cada pirámide, se llama columna de Berti, y un nódulo renal que está formado entonces por lo que es la pirámide renal y la correspondiente zona de corteza que la rodea. O sea, el lóbulo renal sería la pirámide con toda esta parte de la corteza que rodea a esa pirámide. Sería el lóbulo renal. Aquí podemos ver otra imagen donde podemos ver la estructura que ya habíamos visto, ¿verdad? La pirámide, la papila renal, el seno renal, los cálices menores, los cálices mayores, y la formación de la pelvis renal, y la pelvis pues daría origen entonces a lo que es el uréter de cada riñón. Existe una unidad estructural en cada riñón que es, digamos, la parte más importante del riñón, que se denomina nefrona. En cada riñón, imagínense, hay entre 1 y 3 millones de nefronas. Esas son las unidades funcionales del riñón. Y cada nefrona está compuesta o está formada por todas estas estructuras, lo que es el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. El corpúsculo renal, que lo vamos a ver más adelante en una gráfica, en una imagen, está constituido por el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo está formado por una tupida red de capilares envueltos por una membrana denominada cápsula de Bowman, y en el interior de esa cápsula entonces entra lo que es una arteriola aferente, y sale de ella una arteriola llamada arteriola eferente. Esa cápsula de Bowman es una membrana de doble hoja que se imagina sobre sí misma para alojar entonces el glomérulo. Después de eso, entonces, está la parte, la parte tubular o el túbulo renal, que está formado por el túbulo contorneado proximal, que es la continuación de ese corpúsculo renal y presenta dos zonas, una situada en la corteza renal, que presenta muchas sinuosidades alrededor del corpúsculo renal, y otra situada en la zona medular, un poquito más recta. El asa de Henle, que es en forma de U y está formada por una porción descendente y delgada y una porción ascendente, que la primera parte del trayecto es delgada, mientras que la segunda es gruesa. Luego continúa con el túbulo contorneado distal, y luego el túbulo colector, que es un tubo recto en el cual se unen entre sí para desaguar en las cálices de la pelvis renal. Eso es un poquito enredado, pero ya se los voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal están situados en la corteza renal, y el asa de Henle y el túbulo colector se sitúa en la médula renal. Aquí podemos ver un poquito ese enredo, lo que tiene que
que ver entonces con la unidad funcional del riñón, que sería la nefrona. Fíjense ustedes que aquí viene una arteria que se llamaría la arteriola aferente, la cual entra en lo que llamamos el glomérulo renal. Y luego sale otra arteriola que sería la arteriola eferente. Aquí dentro de esto es una cápsula que tiene doble membrana. Aquí se produce lo que llamaríamos la filtración glomerular. La sangre, el plasma llega a este lugar y allí es filtrada y a través de todas estas estructuras hay una especie de filtro en el cual no se permite que pasen moléculas grandes a la orina, ¿verdad? Por ejemplo, la glucosa filtrada, el sodio, el potasio, todos esos elementos, las proteínas, sobre todo aquellas con alto peso molecular, no van a pasar, no van a filtrar y son devueltas a la circulación, a la sangre. Entonces, aquí se produce una filtración, eh, luego ese filtrado glomerular, ¿verdad? Va a pasar a lo que es los túbulos, el tubo renal. Ese tubo está conformado por el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Dijimos que era muy tortuoso al inicio y aquí un poquito más recto al final. Entonces, eso sería el túbulo contorneado proximal. En ese túbulo contorneado proximal, el filtrado glomerular, lo que sale de acá del glomérulo, se absorbe en más o menos el 90%. Luego, ese filtrado pasa por acá y esto es lo que llamamos el asa de Henle, que es en forma de U, esta estructura que está acá. En esa asa de Henle, pues también se va a reabsorber agua, se va a reabsorber sodio y se va, digamos, acomodando la orina de acuerdo a las condiciones que el paciente necesita. Por ejemplo, si es un paciente que está deshidratado y necesita que retenga agua, pues se va a absorber más agua y se va a eliminar más sodio, de manera que la orina va a ser concentrada. Y si es una persona que tiene demasiado, demasiado líquido, entonces va a ser al revés, va a tratar de eliminar más agua, así la orina va a ser más diluida, más hipotónica. Y esto sería lo que es el túbulo contorneado distal y luego el túbulo colector que se une con otros túbulos colectores que vienen de otras nefronas y van a llegar a formar entonces, o a desaguar, digámoslo así, en los cálices renales menores, en la papila renal, y van a entonces a formar luego los cálices mayores y lo que es la pelvis renal. Realmente eso sería la estructura más importante del riñón porque es donde ocurre, digamos, la filtración de ese líquido, de ese plasma que viene y llega a los riñones para ser eliminadas las sustancias tóxicas y reabsorber las cosas que no necesitamos eliminar. Más o menos el volumen de orina que una persona adulta produce en el día está entre 1,5 y 2 litros, ¿no? Por supuesto, si está bien hidratada, ¿no? Si la persona se hidrata bien. El riñón realmente es un órgano muy importante ya que prácticamente la quinta parte de lo que es el volumen sanguíneo o el gasto cardíaco, perdón, tiene que ver con el riñón. Eh, Más o menos, si son 5.000 mililitros por minuto, 1.200 mililitros pasan a nivel renal. El gasto cardíaco más o menos es la quinta parte. El riñón es un órgano bastante irrigado porque pues tiene una función muy importante, como es la filtración pues de las sustancias que no necesita o que necesitamos desechar o que necesitamos que se queden dentro de la circulación. Luego que se ha formado entonces la orina, ¿verdad? Esa orina es transportada por los uréteres, que son dos largos tubos, que es uno izquierdo y uno derecho, que se comunican por la parte superior con lo que es la pelvis renal y por la extrema inferior con la vejiga urinaria. Aproximadamente una longitud entre 25 y 30 centímetros. Esa pared del uréter está formada por una capa mucosa, que es la capa interna, y una capa de músculo liso y la capa externa o adventicia. Aquí podemos ver, estos serían los uréteres. Esta es la pelvis renal y luego se forma el uréter y el uréter va a desembocar entonces en la vejiga. Fíjense que en este caso hay algo patológico, que hay una estrechez del uréter y esa estrechez hace que esta parte del uréter esté dilatada, ¿no? Fíjense la diferencia del grosor entre este uréter y este en la parte superior.
Luego, esa orina entonces llega hacia la vejiga urinaria, ¿verdad? La vejiga urinaria es una especie de saco membranoso que actúa como reservorio de la orina. Está situada detrás de la sínfisis del pube y tiene forma de pera. Presenta una base ancha de forma triangular llamado trígono y en los vértices superiores desembocan los uréteres. Aquí lo podemos ver en forma gráfica. Más habla una gráfica, una imagen que mil palabras, ¿no? Aquí tenemos la vejiga urinaria. Aquí tenemos lo que llamamos el trígono vesical. Fíjense ustedes que parece como un triángulo. En los vértices superiores de ese trígono están las aberturas o los orificios donde entran los uréteres. Y él estaría entrando al uréter derecho y aquí estaría entrando al uréter izquierdo. Entonces los orificios están en los vértices superiores del trígono vesical. Y en la parte inferior del trígono vesical pues estaría entonces el orificio que desemboca en lo que llamamos la uretra. Fíjense la diferencia entonces aquí, aunque más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, lo que es la uretra masculina y lo que es la uretra femenina. Por lo pronto, fíjense que es mucho más corta la uretra femenina, masculina es mucho más larga. ¿Qué es la uretra? La uretra entonces representa la parte final de las vías urinarias. En la mujer es muy corta, fíjense, puede medir unos 4 centímetros, mientras que en el varón mide unos 20 centímetros. Y en el varón, en esa uretra hay que diferenciar tres segmentos, lo que es la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana o cavernosa. La uretra prostática, que es la que atraviesa, digámoslo así, la próstata, mide aproximadamente unos 3 centímetros de longitud. A su vez, allí en esa uretra prostática también desemboca lo que es la glándula, la próstata y los dos conductos deferentes. Recuerden que allí también entonces desemboca lo que es el semen y el líquido que segrega la próstata. La uretra membranosa, que es a continuación de la uretra prostática, es muy corta, más o menos de 2,5 centímetros, y allí en esa uretra pues existe un engrosamiento de fibras musculares que corresponden a lo que es el esfínter externo, el esfínter que usted puede controlar para no orinarse, ¿no? Ese esfínter lo controla usted voluntariamente. Y finalmente la uretra cavernosa, ¿verdad? Que discurre en el espesor del músculo, del músculo cavernoso, o también llamada uretra peniana, que aproximadamente mide unos 15 centímetros y va a terminar en el orificio o meato urinario. Aquí tenemos entonces lo que es la parte de la uretra masculina. Fíjense ustedes, aquí tenemos la vejiga, tenemos, esto lo han llamado lo que es la uretra preprostática, o sea, antes de llegar a la próstata, pero realmente es muy corta. Y tenemos la uretra prostática, que sería este segmento que atraviesa la glándula prostática, que es esto que estamos acá viendo, esta es la próstata. Entonces, este segmento de la uretra se llama uretra prostática. Luego tenemos la otra parte, que es la uretra membranosa, que es donde está entonces el esfínter externo, o uretra vulvar se llama también. Y finalmente la uretra peniana, uretra cavernosa, sería más o menos la más larga, más o menos unos 15 centímetros. 15 centímetros, 1,5 y 3, para un total más o menos de 20 centímetros, que es lo que mide aproximadamente la uretra masculina. Aquí hay una diferencia entre lo que es la uretra masculina y la uretra femenina. Fíjese que la uretra femenina es muy corta, ¿verdad? Solamente el segmento proximal y el segmento distal, pero aproximadamente mide unos 4 centímetros. Y la uretra masculina, que ya hablamos, la uretra prostática, la uretra vulvar y la uretra cavernosa o uretra peniana. ¿Cómo es la vascularización del riñón? Ya habíamos hablado hace rato un poquito, pero vamos a detallar más. La arteria renal es una rama directa de la arteria aorta. Hace rato, cuando hablamos del sistema cardiovascular, les mostré que la arteria aorta abdominal daba esas ramas, la arteria renal. La arteria renal izquierda está mucho más cerca de la aorta, por eso en algunas partes se encuentra o se dice que el riñón izquierdo generalmente es un poquito más grande que el riñón derecho porque recibe una circulación, digamos, más directa porque la arteria renal es más cortica, está muy cerca de la aorta. Mientras que la arteria renal derecha es un poco más larga y
El riñón derecho entonces es un poco más pequeño que el riñón izquierdo. Cuando esa arteria renal proveniente de la aorta llega al riñón a través del ilio, que le mostré hace rato, el ilio renal, entonces empieza a dar una serie de ramificaciones internamente, y eso hace que el riñón, dice, sea uno de los órganos mejor vascularizados. La arteria renal se ramifica dando arterias más pequeñas que se llaman arterias segmentarias. Después de las segmentarias van las arterias interlobulares. Esas arterias interlobulares llegan a la zona cortical y forman las arterias arqueadas. Esas arterias arqueadas están alrededor de la base de las pirámides, que hace rato les mostré, las pirámides renales. Y de esas arterias arqueadas nacen las arteriolas aferentes, que llegan a la cápsula de Bowman, que es lo que yo les mostré acerca de las nefronas, que llegaban las arteriolas aferentes eh, y llegan allí a la cápsula de Bowman y se dividen en una tupida red de capilares que son los capilares glomerulares. Como les dije, el flujo de sangre llega a riñones muy elevados, más aproximadamente 1.200 mililitros por minuto, lo cual representa la quinta parte de la sangre que bombea el corazón en un minuto. Esto sería entonces lo que es la parte de la irrigación del riñón. Un poquito para explicar algo de la orina, de la formación de la orina, aunque ya yo se les había nombrado someramente. La formación de la orina tiene que ver mucho con lo que es la homeostasis. Homeostasis es el mantenimiento constante del medio interno sin modificar los parámetros bioquímicos. Y esa función se lleva a cabo gracias a que el riñón se comporta como una estación depuradora de la sangre. Esa sangre que atraviesa entonces los glomérulos renales. Y la formación de la orina entonces es resultado de tres mecanismos diferentes, que es la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Como les había mencionado anteriormente, esta parte, ¿no? Esto acá, la arteriola aferente llega acá al glomérulo, aquí donde se produce lo que llamamos la filtración glomerular. Y ese líquido que sale de allí, ese filtrado, va a través de estos tubos. Y aquí en estos túbulos, lo que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, se producen otros fenómenos de lo que llamamos reabsorción tubular y secreción tubular. Y como le dije, de acuerdo a las necesidades de cada persona, pues esa orina o va a ser más concentrada o va a ser más diluida. Por supuesto, si hay un problema a nivel renal, por ejemplo, los diabéticos que sus riñones se van dañando, esa filtración glomerular se afecta y empieza a salir glucosa, que yo le dije que la glucosa no filtra. Y en los pacientes diabéticos con estadios avanzados de problemas renales, la glucosa empieza a filtrar y usted cuando se hace un examen de orina, se reporta glucosa en orina, por ejemplo, una cruz, dos cruces, tres cruces. O cuando el riñón, cuando el glomérulo es afectado por problemas de tipo infeccioso, la glomerulonefritis infecciosa, glomerulonefritis autoinmune, que se daña el glomérulo, empieza a filtrar las proteínas. Y los pacientes, el examen de orina me reporta proteinuria tres cruces, porque está filtrando las proteínas. Está afectado este sistema, el sistema de filtración glomerular. Entonces, en conclusión, pues la parte del sistema urinario es muy importante porque es el filtro, digamos, así como el hígado es el laboratorio bioquímico para elaborar sustancias que necesita el organismo, el riñón es el filtro, ¿verdad? Que elimina sustancias tóxicas, sustancias de desecho y reabsorbe las sustancias que no necesita eliminar porque son indispensables que se queden en nuestro organismo y no sean eliminadas a través de la orina.